Hola amigos, encantado de saludarles nuevamente. Ya llegamos por esta vía a la tercera sesión del módulo sobre transiciones a la democracia y para mí ha sido un placer, ojalá la hayan disfrutado tanto como yo. Empecemos obviamente por los caminos de redemocratización. En esos famosos 4 tomos que se llaman Transitions from Authoritarian Rule de Guillermo O'Donnell, Philip Schmitter y Lawrence Whitehead, en uno de esos tomos el profesor Alfred Stepan escribe un artículo muy importante y muy citado a lo largo de décadas, en los cuales describe, hace un esfuerzo tentativo por describir los caminos de redemocratización. La redemocratización es un tipo específico de transición a la democracia, es decir, los casos de países que tuvieron un régimen democrático durante algún periodo, lo perdieron porque se produjo una transición a algún régimen no democrático y vuelven a la democracia, obviamente por intermedio de una transición política. Así que estos caminos atienden a un tipo específico de transición a la democracia. Eran 8 en la opinión de Stepan. Primero, la restauración interna de la democracia luego de una reconquista. Segundo, la reformulación democrática interna después de la liberación externa. Y tercero, la instalación de la democracia externamente dirigida. Ustedes ya sospecharán que estos 3 caminos están mediados por los factores externos. En concreto, estos 3 caminos pueden tener lugar gracias a una intervención extranjera. Típicamente, en la gran mayoría de los casos en los que han tenido lugar, se ha tratado de una intervención militar extranjera. Luego vamos a examinar qué probabilidades tiene esto de que ocurra, no solo en el caso venezolano, sino en general, si es una modalidad frecuente o no lo es, y obviamente las implicaciones y las consecuencias que ella comporta. Luego Stepan habla de un 4º camino, que es la redemocratización iniciada desde dentro del régimen autoritario, que tiene 3 variantes en la opinión de Stepan. La primera, una redemocratización iniciada por el liderazgo civil de la coalición dominante. Segunda variante del 4º camino, una redemocratización dirigida por los militares como gobierno, y los militares en ese caso gobiernan, toman decisiones, tienen el poder fáctico y el poder formal. Y la tercera variante es una redemocratización iniciada por los militares, pero como institución. No necesariamente ocupan las principales posiciones de Estado, sino que son el poder detrás del poder. Esto es básicamente lo que quiere decir la tercera variante del 4º camino de Stepan. En lo esencial, el 4º camino de Stepan plantea obviamente una fractura de la coalición dominante que puede tener estas 3 manifestaciones. Es decir, el liderazgo civil que rompe con por lo menos una parte de sectores de las Fuerzas Armadas, una parte de los militares. Segundo, la variante de los militares como gobierno que inician la transición. Y la tercera variante también tiene como protagonistas a los militares, pero ellos no son gobierno formalmente hablando, sino que operan tras bambalinas, son el poder detrás del poder. Y el resto de los caminos involucran directamente a sectores de la sociedad. El 5º es la culminación del régimen autoritario dirigida por la sociedad como un todo. Ahí hay un altísimo nivel de articulación social y política. El 6º, un pacto entre partidos de oposición. El 7º, una revuelta violenta organizada por partidos democráticos reformistas. Y la 8ª, que fue objeto de mucho debate y se demostró que la postre no conducía a transiciones a la democracia, sino a regímenes no democráticos, una guerra revolucionaria dirigida por marxistas. Se demostró que en el caso nicaragüense, la revolución no condujo a una democracia, sino por el contrario a algún tipo de régimen autoritario. Por cierto, con la vuelta de Ortega al poder en Nicaragua ha ocurrido lo mismo, una transición a un régimen autoritario. Ahora, fíjense ustedes, lo menciono porque las fuerzas que se oponen a un régimen autoritario y que genuinamente están comprometidas con la transición a la democracia se pasean usualmente por diversas opciones. Examinan los diversos patrones o caminos disponibles para intentar estimular una transición a la democracia. Y aquí vienen los 4 problemas clásicos que encara toda dirección política comprometida con una redemocratización. Primero, la primera dificultad es determinar cuál opción en algún momento específico es más probable que otra. Y esto no es sencillo.
Determinar cuál es más factible para impulsar la transición no es un asunto sencillo. Segundo problema, no siempre es fácil hacer un balance justo, ponderado, objetivo de los costos y riesgos que involucran cada uno de esos caminos en contraste con los beneficios o ventajas. Aquí las lecturas no siempre son unánimes, es decir, suele haber diferencias en las lecturas e interpretaciones acerca de cuáles ofrecen más ventajas y cuáles más riesgos o costos. Tercera dificultad que encaran las fuerzas políticas que procuran, que intentan una redemocratización. Bueno, los factores o los actores involucrados usualmente tienen algunas preferencias normativas o de otra índole sobre algunos de estos caminos. Es decir, no siempre el cálculo es instrumental, no siempre atiende a una racionalidad estratégica, sino que a veces son básicamente preferencias axiológicas las que impulsan a que unos factores intenten por unas vías y no por otras, al margen de si son factibles o no, que ya era la primera consideración que hicimos, el primer obstáculo, la primera dificultad. Y la cuarta dificultad es que no es sencillo, quizás sea la más dura de todas, no es sencillo poner de acuerdo a todos estos actores sobre algunos pocos o un camino específico por intermedio del cual se podría intentar promover la transición a la democracia. Son el resultado de una reflexión mía y la he colocado en un artículo reciente que se publicó, un libro de Fede Cámaras, porque en parte deseo recoger las dificultades que encaran varios procesos de transición que hemos podido examinar. No solo el eventual caso venezolano, que como ustedes saben todavía no es una transición a la democracia, sino muchos otros casos que hemos podido examinar. Aquí hay unos dilemas estratégicos, unos problemas de acción colectiva que tendría que resolver cada fuerza política en cada una de estas circunstancias o casos en los que se produjo una transición a la democracia o en eventuales casos futuros. Bien, dicho esto, pasemos al tercer elemento que quería hablarles del que quería hablarles en esta sesión. Hay abundante evidencia empírica desde finales de los 90 y sobre todo desde los 2000 en adelante sobre los procesos de transición. Una investigación para mí muy importante de los profesores Guo y Stradiotto, un politólogo chino y un politólogo norteamericano, que se dedicó a estudiar 128 casos de transiciones a la democracia. Déjenme detenerme aquí con una breve pausa. Una investigación del año pasado apareció en un paper del Instituto Vidén de la Universidad de Gothenburg de Suecia, estableció que hasta la fecha se han encontrado 337 episodios de democratización entre 1900 y 2018. De los 337 episodios de democratización que se han producido en el mundo en este periodo del que hablo, 1900 a 2018, 146 fueron exitosos, lo cual ya podrá dar una idea de la complejidad de un proceso de transición, en primer lugar, y en segundo lugar, de que el proceso una vez iniciado culmine exitosamente. Es decir, 182 casos fueron episodios fallidos de democratización. Para poner un ejemplo emblemático, ya lo había mencionado, pero lo recuerdo para que ustedes retengan la distinción entre un episodio fallido y un episodio exitoso. El experimento del trienio ADECO fue un episodio fallido de democratización. La transición que arranca desde el 58 fue un episodio exitoso de democratización. Bueno, así ocurre en muchas otras sociedades. Hay intentos, algunos de ellos fallidos, hasta que finalmente se institucionaliza la democracia y ese es considerado el episodio exitoso. Esta distribución, vamos a decir así, de casos entre fallidos y exitosos constata cuán complejos son los problemas de acción colectiva que tienen que ser resueltos para estimular las condiciones de una transición. Hay factores estructurales que obstaculizan o que incentivan una transición, hay factores institucionales que o dificultan o crean condiciones propicias para la transición y también, dependiendo de la forma como se articulen y organicen los sectores sociales y políticos y si hay coordinación o no entre ellos, dependerá el resultado. Así que en verdad no hay una sola variable que determine un episodio de transición. Quiero hablarles de los resultados de esa investigación. Wu y Stradiotto clasificaron estos 128 casos de transición en 4 modalidades de transición, 4 modalidades básicas. El propósito de la investigación de Wu y Stradiotto es intentar hallar o refutar la existencia de una relación
entre la modalidad por la cual se produjo el inicio de la transición y si ella terminó instalando una democracia o no, y también cuál fue la calidad de esa democracia, es decir, si fue perdurable o no. Hay una literatura desde la década de los 80 que sostiene que la modalidad por la cual se produce la transición también influye en las perspectivas futuras de esa democracia, es decir, su perdurabilidad y en su calidad. Y lo que hicieron Guo y Stradiotto es intentar saber si ese planteamiento teórico tenía correlato empírico, tenía evidencia que la pudiera sustentar. Y la respuesta es sí. En efecto, la modalidad, se encontró en esa investigación, tiene una importante relación con la perdurabilidad y la calidad del régimen político democrático que se instaló después de la democracia. Así que fíjense ustedes, las 4 modalidades de transición que Guo y Stradiotto hallan entre 128 casos fueron las siguientes. La primera, la llamada reforma o conversión. Esa es una modalidad específica de transición, es decir, la transición que arranca desde dentro del régimen autoritario, promovida por factores de poder de la coalición dominante del régimen autoritario, sean cuales fueren. Pueden ser los militares, a veces una subcoalición de militares y políticos, o de militares y políticos y empresarios, o de políticos, militares, empresarios y un sector, una parte del sector sindical. Es decir, independientemente cuál fuera la configuración específica de esa subcoalición que promovió la transición a la democracia, la transición vino desde dentro del mismo seno del régimen no democrático precedente, fuese autoritario, sultanístico, totalitario, posttotalitario, etc. Ahora, allí encuentran que los 128 casos, 48 fueron transiciones por conversión o por reforma. Por eso les decía en la sesión anterior que no es un número menor de casos, es un número importante, el de los casos que se promueven desde dentro de la propia coalición dominante. Y encuentran que 22 de esos casos, lo que equivale al 46% de las transiciones por conversión o reforma, 22 de esos casos experimentan luego una regresión o una reversión autoritaria. Dicho de otra manera, en sentido probabilístico, la transición por reforma o por conversión arroja la tasa más elevada de reversión autoritaria. Estos resultados hay que entenderlos de forma probabilística, no determinista. Usted no puede explicar el futuro sobre la base del pasado, pero sí sirven para ilustrar las dificultades que enfrenta esta modalidad de transición cuando en efecto se inicia el proceso. Para mencionar unos ejemplos emblemáticos de la primera modalidad, la conversión o reforma, España fue primero una reforma, después una ruptura. Por eso es que Linz hablaba del caso español como una rupforma. Sí, primero una ruptura, después hubo una reforma. O el caso, por ejemplo, de Polonia, también es un caso en donde hay una reforma. O el caso chileno, también una reforma. Recuerden ustedes que los propios militares son los que le retiran el respaldo a Pinochet con motivo del resultado del plebiscito. La misma noche del plebiscito en el año 88 en Chile, Pinochet, ya sabiendo que los resultados favorecen a la oposición y que la ventaja a favor de la oposición es de más de 10 puntos porcentuales, convocó una reunión extraordinaria de gabinete en el Palacio de la Moneda. Y lo que propone allí en esa reunión extraordinaria es desconocer los resultados. Dicho de otra manera, hacer fraude, ¿sí? Es decir, que todo régimen autoritario tiene la tentación, siente la tentación, y muchos lo intentan, y algunos lo acometen, a hacer fraude, sienten la tentación de hacer fraude. Pues bien, cuando Pinochet lo planteó esa misma noche del plebiscito, varios generales, y hay uno muy famoso, el general Matei, el comandante de la aviación, dijo: no, presidente, no lo vamos a acompañar. ¿Qué es eso? Una modalidad de ruptura o de fractura de la coalición dominante. Allí los militares fueron los que se retiraron de los compromisos previamente adquiridos. Ellos son los que rompen. Así que en ese caso específico podríamos hablar de, a la postre, arranca una conversión, arranca una reforma, en la cual hay unas transacciones, unas negociaciones acerca de incentivos y garantías institucionales para que ellos pudieran facilitar la transición y para que el propio Pinochet la aceptara, que es lo que a la postre termina haciendo. Así que ahí hay unos casos emblemáticos. La transición cooperativa o negociada, esa es la segunda modalidad de las 4 que hay en Guo y Stradiotto. Aquí Guo y Stradiotto consiguen de los 128 casos 37. No, un número importante. Nosotros conseguimos más,
Gu y Estradioto están examinando casos entre 1900 y 1999. Nosotros nos apoyamos en el paper de Wilson y de Lindbergh y compañía, es decir, llegamos hasta 2018, ya hablaremos de eso, pero Gu y Estradioto encuentran 37 de 128 hasta 1999. Y miren este hallazgo que es muy importante. De los 37 casos de transiciones negociadas, apenas 2 experimentaron reversiones autoritarias. ¿Qué le está comunicando este resultado? Que es mucho más probable que la transición sea exitosa, que la democracia se estabilice, y esto a la postre mejora la posibilidad de que la calidad de esa democracia sea mucho mejor cuando la transición es negociada. Por esta razón, entre muchas otras, muchas fuerzas políticas de oposición del mundo intentan por la vía de una negociación, una transición. Esta es la razón de fondo, porque plantea mejores perspectivas futuras para la democracia en términos de su perdurabilidad y en términos de su calidad. Es esta la razón de fondo, es decir, probabilísticamente si se alcanzan acuerdos tempranamente en las primeras fases o en la primera fase de la transición, la liberalización política, es mucho más fácil que la democracia se prolongue en el tiempo y que sea de calidad. Un ejemplo emblemático, obviamente, de la transición cooperativa o negociada es desde luego la transición española. Ese es, como Dani lo preguntaba en una de las conversaciones que teníamos, esa es una de las transiciones modélicas, claro, porque fue típicamente una transición negociada incluso al interior de la propia coalición dominante del régimen franquista. La tercera modalidad, el colapso, se refiere al colapso sociopolítico, es decir, al colapso de la coalición dominante, no al colapso socioeconómico o económico-financiero, eso es otra cosa. En la literatura de transiciones, colapso equivale al colapso de la coalición dominante, su derrumbamiento, su desmoronamiento, su disolución. Bueno, muy bien, aquí consiguieron 31 casos. Lo pueden ver en la tabla, 31 casos, de los cuales 10 fueron reversiones autoritarias. Esto plantea la segunda tasa más elevada de reversión autoritaria. Es decir, esta transición también implica algunos riesgos muy concretos. Un ejemplo específico de este tipo de transición es la desintegración de la Unión Soviética, que arranca con la perestroika y el glasnost en tiempos de Gorbachev. Eso, desde luego, produjo no solo un desmoronamiento de la Unión Soviética, sino sin duda alguna luego una transición a la democracia. Esa ciertamente es un caso de transición fallida. Hay una reversión autoritaria tan pronto renuncia Yeltsin en diciembre del 99 y sobreviene, adivinen ustedes quién al poder, quién llega al poder, Putin. Y allí se produce la reversión. Así que ese es un ejemplo emblemático de los riesgos que se corren en esta modalidad, con esta modalidad de transición, el colapso. Y la cuarta y última, la intervención militar extranjera o la intervención extranjera a secas. ¿Cuántos casos de los 128 consiguen Gu y Estradioto allí? 12. Así que es la modalidad menos frecuente, en verdad, en cuanto a transiciones a la democracia. Y que consiguen que 3 de esos 12 casos experimentan luego reversiones autoritarias. Por lo cual se quiere comunicar la idea de que la intervención militar extranjera tampoco ofrece garantías de perdurabilidad o de calidad para la democracia. De hecho, si vamos más allá de la investigación de Gu y Estradioto, y examinamos casos de intervenciones militares extranjeras en el mundo que intentaron una transición a la democracia y fracasaron, podemos hablar de varias. Irak, Siria, Yemen, Sudán, Sudán del Sur. Se suponía que el propósito de esas intervenciones militares era precisamente crear las condiciones para una transición democrática y una recuperación económica. Y en ninguno de esos casos se pudo avanzar. Es decir, que hay muchos más casos de episodios fallidos que ni siquiera inician la transición a la democracia cuando se produce una intervención militar extranjera. Así que claramente esta modalidad también tiene riesgos y costos. Para que quede claro, las 4 modalidades están sujetas a riesgos y costos. El punto es considerar cuáles son los menores riesgos y costos a que conducen estas 4 modalidades. ¿Cuáles son? Obviamente la modalidad de menores riesgos y costos es la transición negociada. Pero esto no siempre es sencillo. A veces no hay condiciones para una transición negociada. A veces no están creados los factores estructurales, sistémicos, como para que factores de poder o factores de la coalición dominante inicien una negociación con otros factores como la oposición o sectores de ella y factores internacionales. Si estos datos se tienen en mente, si se conocen, si se examinan con cuidado, de forma cautelosa,
ello podría ofrecer una mejor comprensión de las dinámicas que terminan produciendo transiciones a la democracia. Bien, esto era todo, mis queridos amigos. Les agradezco mucho la paciencia que han tenido y ojalá aprovechen este material, entre otras cosas, para que ustedes puedan ser sujetos de la transformación política, económica y social que Venezuela debería ser capaz de emprender en algún momento. Muchas gracias.